Señor, queremos darte gracias por este tiempo que hemos tenido contigo en alabanza, en coinonía, nuestros hermanos saludándonos, orándonos, Señor, unos por otros, por sanidad, provisión, cuidado. Queremos rogarte, Padre, que nos guíes a través de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 31 en adelante, Señor. Queremos suplicarte, por favor, que nos des sabiduría a través del tema que tocaremos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema de hoy día, entonces, yo le he puesto como un subtítulo que sería las marcas de los líderes del reino de Dios. Sería segunda parte, ¿verdad? La primera parte la vimos justamente el domingo. Ahora toca la segunda parte. El día domingo trataremos el siguiente tema cuando Jesús ya no se enfoca en Pedro, sino que se va a enfocar después, en los demás apóstoles. Estamos en la última, el día anterior, a la crucifixión, a la entrega, a los juicios de Jesucristo para su muerte. Esta noche es una noche muy especial. Es una noche muy, muy especial. Y Jesús anhelaba estar con sus discípulos esta noche. Porque es aquí donde Jesús va a abrir su corazón y va a manifestar cosas que solamente va a revelar acá. Así que es importante que estemos atentos a ello. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en este cuadro? El tema de hoy, ¿no? En la parte histórica del Evangelio de Lucas, es que Jesús anuncia algo con relación a Pedro. Vamos a ver detalles muy interesantes con relación a Pedro, sus dos nombres, su actitud y la respuesta de Jesús. De allí desprenderemos 4 o 5 principios, importantes de un líder en el reino de Dios. Y hemos hablado que el líder cristiano es aquel que sirve. Así que, hermano, si tú te has convertido a Cristo, has sido llamado a servir. Y si estás sirviendo de todo tu corazón, inevitablemente vas a comenzar a ejercitar el liderazgo del Señor. ¿No? Dirá, no, yo no puedo ser líder. Líderes son aquellos hombres prominentes, importantes. Tal vez, ¿no? A los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, el que sirve es aquel que comienza a ejercitar su liderazgo. Es importantísimo el concepto. Muy bien, habiendo dicho esto aquí en la introducción, es importante que nosotros trabajemos también el repaso del contexto. En el capítulo 22 empezó en los primeros 6 versículos, cuando Judas, decepcionado según su lógica, Jesús ya no cumplía las expectativas de un Mesías que libertaría físicamente, políticamente, militarmente a la nación de Israel y luego tomaría el control. Él dice, Jesús ya no fue, él habla de muerte, él habla de que se va a ir y esto no califica como lo que yo esperaba. Yo quería que este Mesías me ponga a mí como alguien importante en el reino, en este reino mesiánico que todos esperamos. Así que como no califica, pues sacaría algún provecho. Y entonces fue con los líderes que ya no sabían qué hacer con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hace? Lo traiciona por dinero. Ya veremos detalles de eso después con relación a cómo fue la traición de Judas. Inmediatamente después Jesús, que estaba en el Monte de los Olivos, donde pasaba la noche, y en el día dice que estaba en el templo enseñando, en la noche estaba con sus discípulos, y es un lugar muy grande, lleno de árboles, así que es difícil encontrar a alguien, hay una aguja en un pajar. Pero los discípulos que andaban con Jesús sí sabían dónde estaba. Jesús envía a Pedro y a Juan a que preparasen la Pascua en una casa, y esto lleno de señales increíbles, y Jesús fue muy específico y a la vez no fue muy evidente. O sea, fue específico porque le dijo lo que pasaría, pero no fue muy evidente al darle una dirección. Le dijo, vayan ustedes aquí a tal lugar y toquen la puerta del Señor tal y díganle tal cosa. No fue así. Señal tras señal, ellos iban a seguir de manera milagrosa y llegarían a la casa donde les darían un lugar, un aposento para que pasaran la fiesta de la Pascua. Entonces nosotros deducimos que esto era porque Jesús anhelaba estar con sus discípulos en esa noche. Y si lo hubiera dicho públicamente a Pedro y Juan, todos escuchen dónde va a ser, Judas hubiera aprovechado tal vez esa oportunidad para encontrar a Jesús y entregarlo, porque sería un momento oportuno. Nadie estaba viendo, todo el mundo estaba preocupado de la Pascua. Así que fue una sorpresa para todos, inclusive para Judas. Y luego encontramos que ya una vez preparado todo, estamos de jueves para viernes, Jesús va y llega ¿a dónde? Llega al lugar de la Santa Cena, que es parte de una fiesta judía, que es la Pascua judía, la cual hemos desarrollado bastante en detalles muy lindos para entender la fiesta. Y Jesús toma de la fiesta 2 elementos, ¿no? Porque habían frutas, panásimo, pero el significado principal de la Pascua es la que toma Jesús y revela un pacto anterior que Dios hizo con Israel, y ahora Jesús toma estos 2 elementos y dice, yo voy a hacer un nuevo pacto.
Este pacto ya no va a ser solo por la nación de Israel, sino para todo aquel que quiera creer en mí. Eso es, para todo aquel que quiera creer en él. Y entonces, ¿cuál va a ser el recordatorio de ese pacto? Una ceremonia que los creyentes debemos ejercitar constantemente para que podamos recordar lo que él ha hecho por nosotros y no olvidarlo. ¿Cuál es? El pan y la copa. Todo el simbolismo, el significado que es para los judíos y para nosotros, lo hemos desarrollado ya en este tema del versículo 14 al versículo 23, que es muy, muy, muy importante. Y entonces, cuando están ya en la parte final, Jesús comienza a hacer cosas que no haría cualquiera. Según los otros evangelios, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? O probablemente esto de lavar los pies fue antes, y ellos ya han quedado sorprendidos y Jesús hace cuestionamientos y preguntas a ellos debido a la actitud que ellos tienen. Jesús les está diciendo: voy a morir de manera cruenta por los gentiles, me van a matar, estoy a punto de morir, mi alma está fatigada, estoy así. Y ellos se están peleando por quién va a ser el principal entre los líderes de este nuevo reino. Y como dijimos en ese estudio, tal vez yo, si hubiera sido tú, ¿cómo hubiera reaccionado? Si hubiera sido yo, dice: ay muchachos, yo estoy acá todo compungido, dolido, y ustedes preocupándose por mis nimiedades, ¿no? En lugar de consolarme y estar conmigo en esta situación, están preocupándose por el poder y esas cosas. Pero Jesús toma una actitud muy, muy, muy paternal con ellos, y como que de repente les da una sonrisa. Estos muchachos todavía no entienden todo lo que está pasando. Esta fue un poco la luz de Jesús con relación a lo que estaba sucediendo. Y entonces Jesús le va a hablar acerca del liderazgo. El liderazgo que él requiere para su reino. Ellos estaban asumiendo que sería un reino político y militar ya, y sería semejante al resto de reinos que existen. Y Jesús hace una distinción total. Y le dicen: no, mi reino no va a ser así. Y nosotros llegamos a chequear, a entender varios principios, pero muy importantes en ellos, como por ejemplo humildad y lealtad. Dos cosas que básicamente le estaba pidiendo Jesús. Y luego vimos que él recompensaría con que les daría un reino, que se sentarían a la mesa con Jesús, se sentarían a la mesa con el Señor. Y por último, que serían jueces. Así que tenemos la humildad y la lealtad como marcas del servicio, y Dios luego los premiaría con 3 cosas, recompensas: un reino, a la mesa del Rey de Reyes, y serán jueces. Así que Jesús se encuentra delante de sus discípulos, manifestándoles todo esto, manifestándole toda esta situación. Pero ahora Jesús va a sacar los ojos de todos los que están mirando y lo va a poner sobre un solo personaje, sobre una sola persona. Esto es interesantísimo, porque luego Jesús sacará los ojos de esta persona en singular, y Jesús luego volverá a mirarlos a todos, ¿no? Eran egoístas, dice Chelita, ¿no? Sí, ellos eran muy egoístas, tal vez como muchos de nosotros solemos ser también, ¿no? Cuando estamos con una situación difícil, no escuchamos a nadie, ¿no? Cuando estamos en una expectativa, alguien quiere contarnos problemas, no me cuente, yo estoy tranquilo así, yo estoy feliz así, no me digas nada, porque es nuestra tendencia humana. Pero Jesús manifestó una paciencia increíble, una paciencia maravillosa en esta situación. Así que es en este cuadro, en este contexto, en esta mesa, en este tiempo que se encuentra Jesús, donde Él va a manifestar más detalles acerca de los principios, las marcas que deberían tener todos aquellos que son discípulos de Jesucristo. ¿Tú eres un discípulo de Jesús? ¿Sí? Si eres un discípulo de Jesús, entonces debes entender que tenemos que tener ciertas características, que tu liderazgo, que tu manera de vivir, tu filosofía de vida, no debe ser igual que la del resto de los líderes de este mundo. Debe estar caracterizada por las marcas y la huella que ha dejado Jesucristo en tu vida. Así que Jesús va a anunciar aquí la negación de Pedro, y veremos algunos detalles más de las marcas de los que servimos a Jesucristo. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, dice aquí, ¿no? ¡Wow! Satanás te ha pedido ¿para qué? Dice, para zarandearos, ¿no? Entonces acá surge una primera pregunta, y luego te va a aparecer aquí al pie también la pregunta para ti. Con relación a esto, Pedro iba a ser zarandeado
Y vamos a ver los detalles de lo que significaría ser zarandeado. La pregunta sería pues esta, ¿no? ¿Estás dispuesto a ser zarandeado por causa de Cristo? ¿Tú también estarías dispuesto a esto? Pues reflexiónalo, aún no respondas, no me digas nada aún, solo piénsalo mientras que vamos leyendo. Dijo también el Señor, y ojo que tú y yo conocemos a Pedro como tal, pero Pedro también era conocido como Simón, ¿te acuerdas? Simón. Así que, ¿qué gran diferencia hay entre Pedro y Simón? Bueno, Simón es el nombre hebreo de este personaje que es sobresaliente, porque todo el mundo conoce a Pedro, ¿no? ¿Quién no conoce a Pedro? Y en hebreo, Simón tiene un significado, si no lo sabías, apúntalo. Simón significa escuchar, eso significa Simón. O reputación. Ahora, ¿cuántas veces está repitiendo Jesús el nombre de este hombre? 2 veces. Y su nombre significa escuchar. Así que tal vez Jesús estaba jugando un poquito con su nombre y el significado. Y no le está llamando con el nombre de Pedro, que fue el nombre que Jesús le puso después. ¿Te das cuenta de la diferencia, verdad? Él está diciendo el nombre con el que sus padres le pusieron al nacer. El nombre hebreo. Y seguro que se podría escuchar a los oídos de un hebreo la siguiente forma, ¿no? Escucha, escucha. ¿No? O sea, Pedro, Simón, Simón. O sea, Simón escucha. ¿Cómo habrá sido Simón cuando era chiquito, ¿no? Cuando era pequeñito, cuando era un niño jovencito delante de su mamá y de su papá, y de repente su papá le llamaba a cada momento y Pedro de repente era inquieto, ¿no? Y entonces el papá decía, escucha, escucha, Simón, Simón. Y tal vez vas a encontrar estas palabras que retumban en el oído de Pedro ahora, ¿no? Simón, Simón. ¿Simón qué? ¿Qué? Esa forma de llamarme solamente la he escuchado de unas personas muy cercanas a mí, familiarmente a mí, con ese tenor paternal, ¿no? Y ahorita Jesús no está apelando al significado de Pedro, sino al significado de Simón. ¿Recuerdas cuando el Señor le cambia el nombre de Simón? Ahora será llamado Cefas. Y Cefas es arameo, porque muchos de ellos hablaban arameo, y arameo pues viene de esta palabra kepas, que significa piedra, piedra, ¿verdad? Pero nosotros leemos de las traducciones griegas. Entonces Cefas, traducido al griego, es Petros. Tú has escuchado Petros, ¿no? Que significa piedra o roca. Así que Cefas o Pedro significan lo mismo. Ya lo tienes, ¿ah? Cefas es arameo, pero como nosotros lo escuchamos en griego, del griego, tenemos el nombre Pedro, que significa piedra. ¿Te has dado cuenta del detalle? Jesús no está apelando a la roca o la piedra o el liderazgo que marcaba Pedro, sino estaba marcando a su corazón, creo yo, porque le está diciendo palabras tiernas que un padre tal vez le diría a un hijo justo antes de partir de este mundo. Y le está diciendo, Simón, Simón. Todos tenemos nuestros nombres, pero cuando crecemos en nuestra casa siempre tenemos diminutivos de nuestro nombre, ¿no? Yo me llamo Marco Antonio, ese es mi nombre completo. Mi nombre no es Marco ni Marcos, mi nombre es Marco Antonio, pero todo el mundo me dice Marco o Marquito, ¿no? Marquiniño, Marquiño, cosas así, ¿no? O de repente acá en Perú se acostumbra a decir a veces con mucha ternura, y lo decimos con respeto, ¿verdad? Porque hay personas que se pueden ofender, pero podemos decir para como cholito, cholita, ¿no? En la casa, ¿no? A personas muy familiares, ¿no? Tú eres mi cholito, eres mi cholita, ¿no? Y así, cada familia tiene sus apelativos tiernos para con sus familias. O de repente una anécdota que marcó a cierto hijo y esa anécdota lo ha marcado y ese es su apodo, ¿no? Todo el mundo de la familia lo conoce con ese apodo, ¿no? A los Pedro le dicen Perico, a los Jorge le dicen Coqui y así. Así que esa frase es algo muy familiar y personal. Y cuando alguien de la familia te llama con eso, tú como que te enterneces, ¿no? Yo tenía una tía que ya falleció y muy querida, y pues tenía una frase que era de la familia, pero a ella no le gustaba que se lo diga a nadie más. Estábamos muchachos con mis primos y cuando nos acercábamos le decíamos, pues así como fastidiando, ¿no? Tía, y le decíamos su apelativo, y mi tía se reía, una señora soltera, ¿no? Y se reía, se acercaba, venga para acá muchachos. ¿Qué nos va a decir la tía? Solamente se los permito a ustedes porque ustedes son mis sobrinos, me decían, ¿no? Tierna la tía. Pues yo creo que lo que Jesús está haciendo es apelando a Pedro y a su corazón, y no a su liderazgo, ni su solidez, ni su altura, ni su carácter, ni su vehemencia, sino que está apelando a su corazón.
Le dice, escucha, escucha, Simón, Simón, ¿no? 2 veces le está llamando por este nombre. Y ya te das cuenta hacia dónde vamos, ¿verdad? Hay una pregunta allí. A ver, ve respondiéndola. A ver, ahí justo al pie tenemos la pregunta, ¿no? ¿Estás dispuesto a ser zarandeado por causa de Cristo? Porque acá le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Ahora, quiero que hagas una pequeña diferencia. Dice, os ha pedido para zarandearos como tigre. Perdón, para zarandearos como a trigo. O, dice, te ha pedido para que seas zarandeado como a trigo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque no está hablando en singular. Es decir, no le está diciendo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Zarandearos es plural. Es decir, esa noche es el examen. Esa noche es la noche. Esa noche es donde todos los 3 años de entrenamiento van a pasar, pero solamente por un pequeño túnel. Y el que llegue al final del túnel pasará el examen. Y el que se queda, no. Y le dice, todos ustedes, ahí está con todos los apóstoles, creo yo, ¿no? Y Pedro, Jesús le pone los ojos a Pedro nada más, delante de todos los apóstoles, y cuando llega a decirle a Simón, Simón, dice, han pedido todos ustedes para ser zarandeados, y se enfoca en Pedro. Tal vez porque Pedro siempre marcaba la distinción dentro del equipo, ¿no? Siempre era el más bocón, el más vehemente, el más rápido para responder, el querer hacer las cosas bien. A pesar de su ímpetu fallaba, pero tenía un gran y buen corazón. Ok, así que encontramos que lo que les está diciendo es zarandearos como a trigo. ¿Y qué significa esto de ser zarandeados? Bueno, ellos que son eran de una cultura bastante de agro, de pesca, todo el mundo conocía un poco de todo, de este tema de vida, y ellos podían entender lo que significaba esto. Tal vez a nosotros va a significar una pequeña demostración de lo que significa, pero es muy simple. Ustedes han visto en las películas o de repente en fotos cuando las mujeres están haciendo esto y luego tiran al aire algo, ¿no? Y el viento viene y sopla y luego vuelve a caer, y ellos siguen haciendo esto varias veces, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. ¿De qué está hablando? Si hablamos del trigo y hablamos de una pequeña malla que puede tener en la mano, el trigo va encima, ¿ok? Tiran, lo golpean como quien bate en las manos y lo tiran al aire, y cuando va al aire se revientan, y cuando se están reventando lo que pesa más cae y lo que está arriba vuela, que es la cáscara. Esa es la idea de zarandear, quitarle la cáscara al trigo, las pelusas, lo que no sirve, ¿no? Al final siguen moviéndolo y soplan y siguen limpiando, y de esta manera es que limpian el trigo. Ahora, ¿para qué los ha pedido Satanás? Para zarandearlos. Es decir, van a pasar como por terremotos, van a pasar pero por luchas, van a pasar por momentos sumamente difíciles. Eso es lo que está pidiendo. Ahora, tú me dirás, pero están con Jesús, pues nada me pasa con Jesús. En Jesús hay victoria, ¿no? En Jesús tenemos la victoria, entonces no nos va a pasar nada. Entonces, lo que mi mente me diría inmediatamente es, Señor, el diablo me ha pedido a mí y a los demás para ser zarandeados, pero confiamos que no seremos zarandeados porque tú estás con nosotros. Pero lo curioso va a ser después, ¿no? Hay 5 personas que ya nos han respondido que sí, sí están dispuestos a ser zarandeados. Si no estás, allá abajo hay un botón moradito, púlsalo y se va a salir una pregunta, y si quieres responderla, hazla de todo corazón. No solamente es una encuesta, así que no sale con nombre, es personal siempre este tema. Pero aquí está otra marca de líder: la disposición para ser zarandeados por el nombre de Jesús. Lo interesante que veremos en el siguiente verso es que Jesús no va a pedir que sean quitadas las pruebas, no lo va a pedir. Satanás pidió para ser golpeados, y Dios no lo va a quitar. Es parte del entrenamiento el que nosotros seamos golpeados muchas veces. Es parte del entrenamiento que muchas veces perdamos cosas por nuestra necedad, muchas veces por nuestra propia necedad, y ahí aprendemos humildad. Ahí aprendemos que necesitamos bajar la cabeza a Dios y decir: Señor, yo dependo de ti y necesito de ti. Así que lo primero que acá Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, vas a ser, pero wow, te van a dar duro. Amigo cristiano,
si te han contado una historia que los cristianos nunca van a padecer persecución, nunca van a padecer dolor, hambre, te han engañado. Los cristianos por siglos han padecido muchas cosas. Los cristianos que aman la palabra de Dios han padecido muchas cosas por causa de su fe. Y no debería ser diferente, porque el mundo que quiere vivir en pecado no le agrada que un cristiano venga y le diga que es pecador. Por lo tanto, muchos cristianos sufren por causa de alumbrar la luz de Cristo. Y somos zarandeados por las tinieblas, el enemigo. Pero vamos a ver lo siguiente, porque sí, efectivamente, esa noche sobre todo, ellos serían zarandeados de manera espantosa. Aunque el que pasaría la peor tribulación es Jesús, porque Él sería quien moriría. Pero también recuerda que esto está dirigido al resto de la cristiandad. Los cristianos pasaremos pues por luchas tremendas. Así que, estate ahí la pregunta, ¿no? Si estabas dispuesto pues a ser zarandeado. Muy bien. Hay 8 personas que nos han dicho que sí están dispuestos. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Ahora vamos a ver el siguiente versículo. El versículo 32. En el versículo 32 vamos a ver la siguiente. La siguiente que tenemos nosotros. ¿Ok? Y permítanme un segundo que estoy para allá. Eso es. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, y acá es donde nos encantaría leer, ¿no? Yo he rogado por ti para que no seas zarandeado. Pedrito, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dice? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ajá. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Encontramos la respuesta de Jesús a esta situación de tragedia que le va a pasar al corazón de Pedro y también a los demás discípulos. Y Jesús no está rogando al Padre para que no pasemos por tribulación. Él va a permitir que esas tribulaciones pasen y muchas veces va a ser de nosotros mejores personas, porque a la hora de mover el trigo y que la cáscara salga, lo único que tenemos que es un trigo limpio. Y eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas sacan lo mejor del cristiano, o por lo menos debería ser así. Un hijo de Dios que tiene en su corazón amar, respetar, perdonar, ministrar, guiar, ayudar, servir, a veces no lo hace porque está entretenido en las cosas de este sistema del mundo, hasta que viene una crisis y nos hace revalorar nuestra situación y decimos, ¿qué estoy haciendo? Yo debería estar abocado a esto y aquello sin dejar de proveer para mi casa, ¿no? Evidentemente, pero estoy inmerso en situaciones que no son merecedoras, que no son importantes, o sea, que no son prescindibles, que son necesarias, pero que no marcan pues la vida eterna. Yo tengo que sembrar para el reino, para la vida eterna. Y a veces esas crisis lo que hacen es sacar el trigo de nosotros, lo mejor de nosotros. Así que Jesús dice, vas a pasar por crisis, pero yo estoy dándote cobertura. Yo te estoy protegiendo, yo te estoy cuidando, yo no te voy a dejar solo, ¿ok? Yo estoy rogando por ti. Y recuerden que Jesús dice en Efesios que una vez que resucitó y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso para ser nuestro intercesor. Es un abogado a nuestro favor, un abogado provisto para que nos defienda en el momento que ya vamos a la eternidad. Y si estás en Jesús, Jesús saldrá delante de nosotros antes de que nos condenen y dirán, sí, Marco es culpable, pero yo he pagado por él, acá está mi sangre. Presenta las evidencias y entonces por Jesucristo es que tendremos acceso a la vida eterna. Así que Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso rogando por nosotros. ¿Para que qué? Para que nuestra fe no nos falte. Mira, que no dice para que tengamos valor, no dice para que tengamos poder, no. ¿Qué dice? Para que tu fe no te falte. Porque la fe puede ser muy quebradiza, es tenaz, pero a veces un golpe suave, ¡ping!, no se lo puede romper. Puede soportar grandes presiones, pero a veces un golpe suave simplemente lo quiebra. Nos distraemos con cosas simples. Podemos soportar la lucha y muchas cosas, y oramos y ayunamos y todo lo demás, pero de repente, ¡pum!, pasan una película o nos invitan a algo, o nos invitan a algo que antes no tomábamos y decimos por la ligera, no pasa nada, y se nos rompe. Ensuciamos nuestra conciencia y nos apartamos del camino, porque las pruebas vienen, y sí vienen. Efesios capítulo 6 dice que debemos estar revestidos con toda la armadura de Jesucristo. Toda la armadura, y ahí léelo, ahí da detalles de cómo es que un cristiano debe tener su armadura bien puesta todos los días. No puedes quitarte la armadura para poder pelear
contra las acechanzas del diablo, ¿no? Y para poder luchar contra aquel día que ha de venir, el día de la prueba. O sea, hay día de prueba, hay día de examen. Como Pedro tenía examen ese día, nosotros, tú y yo, tendremos examen, pasaremos por pruebas. Y entonces, ¿qué pasará? Nuestra armadura se desgastará, nuestra espada de repente se quiñará, se quebrará, nuestro casco todo golpeado, magullado por los golpes del enemigo. Pero dice, al final, Pablo en Efesios, acabaremos firmes, cansados, agotados, pero firmes. ¿Por qué? Porque hemos pasado la prueba. ¿Y qué sacamos? Lo mejor que Dios quiere que saquemos de nosotros, nuestra fe. Nuestra fe de estar firme y constante en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Y ok, así que Pedro, tú me vas a fallar, me dice Jesús. Ahí está, tú me vas a fallar, vas a ser zarandeado, yo voy a pedir para que tu fe no te falte, pero una vez que tú seas zarandeado, tú vas a querer irte. ¿Por qué digo esto? Porque acá utiliza la palabra una vez vuelto. O sea, sí se fue, pero ¿qué va a hacer? Va a regresar. Ay, querido hermano, como te llames, que estás al otro lado de la pantalla, que estás conmigo escuchando este mensaje, pon tu nombre en este mensaje. Tú, yo en mi caso soy Marco, ¿no? Tú, Marco, ¿no? O tú, Jared, Seleni, Judith, tal vez Liliana Salazar, Diana, ¿no? Carlos Marcelo. Vas a pasar por pruebas, pero Jesús, Chelita, Jesús, Hilda, va a orar por ti para que tu fe no te falte, para que tu fe no decaiga. En el momento que tu fe, en el momento que la prueba venga contra ti, tu fe sea purificada, ¿no? Sea exigida, ¿ok? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a querer de repente menguar. Estoy cansado del cristianismo. Siempre es dar, y a veces te pagan mal por bien. Siempre es exigente. O sea, todo el mundo se va a descansar y yo tengo que ir a estudiar. Todo el mundo se va a ver algo. Yo tengo que irme a reunir a la iglesia para organizar cosas. Y, qué cansado, qué agotado. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Pero no puedes dormir así. Los cristianos no podemos dormir así. Los cristianos no podemos continuar así porque hay un fuego en nuestro corazón que arde por las cosas de Dios. ¿Sí o no? Y aun cuando te quieras ir, no vas a poder. Porque has hecho ya un compromiso con Dios. Y entonces vas a volver. Regresas a los caminos de Dios. Y ahí estás. Tú yéndote y de repente regresando a los caminos del Señor. ¿Y sabes qué? Si regresas a los caminos del Señor, el Señor no te desecha. El Señor no te desecha, porque dice, sigue trabajando para mí. Ahí está, confirma a tus hermanos. Eso es, sigue trabajando para mí. Confirma a tus hermanos. Así que, ¿estás dispuesto a perseverar en tu llamado a pesar de las pruebas? ¿A pesar de las situaciones? ¿A pesar de lo que está sucediendo? ¿A pesar de lo que está pasando de repente en tu vida? Necesidad, de repente pruebas, de repente escasez, de repente hambre, de repente enfermedad. No lo sé. No sé cuál sea exactamente la situación en la que podamos estar viendo cada uno de nosotros, pero lo que yo sí sé es que Jesucristo no nos va a abandonar. Sí, pasaremos por pruebas, pero la pasamos de la mano del Maestro, la pasamos de la mano del Señor, no la pasamos solos. Es decir, antes peleábamos solos, pero ahora peleamos bajo la cobertura del Señor, en el poder del Señor, en el poder de la gracia del Señor Jesucristo. Así que tú y yo somos llamados a ser perseverantes. Y recuerda, estás bajo la protección del Señor. Así que aquí encontramos la segunda y la tercera marca de esta sección del estudio. ¿Cuál es? Eres protegido por Dios. Una marca de un creyente es que no está solo. Una marca del creyente es que está protegido por la mano del Señor, protegido por Dios. Ok, y la otra es que un creyente es perseverante, persevera. Sí, ya estoy cansado, estoy agotado, pero ¿qué hago? Me vuelvo a levantar e insisto, persevero, vuelvo a caminar. Y vas a ver cómo otra vez el Señor te levanta, te da fortaleza, sabiduría. Y justo cuando te ibas a dar por vencido, o sea, justo ese día que te ibas a dar por vencido, voy a dar un paso más. Diste un paso más y ¡pum!, se abrieron las puertas. A veces, ¿no? Casi, bueno, no digo a veces, en realidad casi siempre es así. En serio. Cuando ya como decimos, tiramos la toalla, ¿no? Ya no jalamos más.
pero das un paso más, es cuando Dios dice, ya, hasta ahí quería que llegues, para que veas que yo soy tu protección y tu guía. Ahí es, hermano. Por eso es que a veces decimos, yo digo, ya no peleo, ya sé, ya, si hay pruebas, sí, pues hay necesidad, sí, pues, no hay para comer, ayuno, pues, no hay para pasajes, camino, pues, todavía tengo 2 piernas, ¿no? Me levanto más temprano, ¿no? No hay quien haga eso, pues, yo lo haré, pues, ¿no? Es que no se puede, entonces lo dejamos. O sea, ya no lucho contra esto porque yo sé que Dios proveerá, Él tiene sus planes. Él sabe cómo hacer las cosas. Nosotros no somos más que meros pues administradores de los bienes, ¿no?, que Él nos ha dado para administrar, pues. Tú y yo, eso es lo que somos. El rey es Él, el reino es de Él, y nosotros somos sus súbditos. Y yo tengo que entender que en este mundo que no ama a Dios, Él me protege, Dios me protege, y yo tengo que ser perseverante, insistir, perseverar en los caminos del Señor. Muy bien, ya estamos encontrando 3, así que ve apuntando porque es importante. Muy bien, están contestando a nuestra entrevista, a nuestras encuestas del día de hoy, que hemos encontrado esta nueva fase acá en el programa para poder intercomunicarnos contigo. Ok, muy bien, vamos al versículo 33, pues. En el versículo 33 vamos a encontrar la siguiente. Ok, si estás dispuesto a ir con Jesús hasta la muerte. Vamos a ver si es esto, porque vamos a encontrar la respuesta justamente de Jesús, la respuesta del Señor. Vamos al verso 33. Dice, y le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es lo que dijo Pedro, ¿no? Ojo que hasta acá Jesús le ha llamado, ¿cómo le ha llamado? Simón, Simón, no le ha llamado Pedro, el gran Pedro, ¿no?, sino el pescador Simón. Ok, y lo que está diciendo Pedro, yo quiero considerar que es muy honesto. Pedro es impetuoso, ¿no? Pedro es reaccionario. Él le dice algo y lo que él cree en ese momento lo dice con vehemencia, y lo cree, sí. Pero yo creo que Pedro no se conoce a sí mismo como Jesús lo conocía, ¿no? Y nosotros tenemos conceptos personales propios, ¿verdad? Conceptos de nosotros mismos que tal vez los demás no lo manejan igual, nos ven diferentes. Porque nosotros pensamos que somos así y así, pero en la realidad reaccionamos de maneras distintas. Y a veces nos duele que nos digan nuestras cosas, nos duele. Tú no eres así, Marco, tú eres así, así, más bien, ¿no? ¿En serio? Yo pensé que no era así. Y yo creo que a Pedro le estaba pasando esto. Él, yo creo que en este momento estaba realmente convencido de que sería capaz no solo de ir el resto de su vida a la cárcel con Jesús, sino incluso morir por él. No lo dudo, en este momento Pedro era auténtico. Ahora, que Pedro pueda cambiar de parecer después, también es verdad. También es cierto. Y esto pues habla un poquito de lo volátil que podemos ser nosotros, los poco consecuentes que podemos ser con nuestras palabras, ¿no? Sobre todo en el ministerio, en la iglesia, hay personas que son de buen deseo, ¿no? Sí quieren lo mejor y te prometen cosas. Pastor dice, no se preocupe, que yo voy a cubrir esto, yo lo voy a hacer. Yo digo, ok, ya no me confío, hermano. Yo confío que el Señor proveerá o lo hará. ¿Por qué? Porque las personas lo dijeron con buena intención, pero después cuando llegaron a su casa, vieron una necesidad, vieron otra cosa, dijeron, después lo hago, y nunca lo hicieron. Ahí se quedó. Promesas que se lleva el viento, dicen por ahí algunas frases, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenían el ánimo, sí era auténtico, no estaban mintiendo, pero luego cambiaron de parecer. Y lo mismo, el mismo parecer tenía Pedro. Sí, Señor, haré lo imposible por ti, te seguiré hasta el final. Y a veces lo cantamos, hermano, ¿no? Estamos cantando, te seguiré hasta el final, Señor, lo que tú digas, yo haré, Señor. Y cuando abrimos la Biblia y el Señor nos pide cosas, sí, pero eso no, Señor. La siguiente, por favor, eso todavía no estoy preparado. Qué curiosos somos nosotros, ¿no? Y a veces somos fáciles de señalar acá a Pedrito, pero muchos de nosotros tenemos mucho de Pedro metidos dentro de nosotros. Pero considerando la actitud en este momento de Pedro, yo quiero considerar que realmente él estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Es decir, sí estaba dispuesto a ir a la cruz con él. Esto habla de la lealtad de Pedro.
la lealtad de Pedro. Así que acá hay una pregunta: ¿estás dispuesto, ¿no?, a ir a la muerte con Jesús? ¿Sí? ¿Irías a la muerte por Jesús o no? ¿No irías a la muerte con Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? Ya sabes, estamos aprendiendo a usar este sistema todavía, ¿verdad? Yo estoy contento porque hay varias personas que ya están contestando. Todavía estamos hablando, ya creo que están contestando. Y espero que no haya sido un tema de yo contesto primero, ¿no?, sino de pensar bien lo que estamos conversando. Sí, tengo 7 personas que dicen que sí, están dispuestos a la muerte por Jesús. Lo fantástico de esto es que yo no sé quién es, ni nadie más, ¿no? Acá tengo 7 personas que dicen que sí, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí nos está mirando en este momento y sí sabe quién de nosotros está tomando esta decisión de seguir a Jesús, incluso hasta dar tu propia vida por causa de Jesucristo. Tremendo, tremendo. Hay mucha historia post la iglesia del primer siglo, ¿no? Después del primer siglo. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de Fox. Yo te sugiero que lo busques, que lo descargues, que lo compres en alguna librería, ¿verdad? Y que vayas y lo tengas de lectura, porque es un libro fascinante. Es el comportamiento de la iglesia después del primer siglo, del año 100, el año 200, el año 300. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cómo fue que funcionó? ¿Cómo la gente moría por causa de Cristo? ¿Cómo hacían ellos para poder o sea, gente adinerada, gente que tenía mucho poder, ¿no? Veía un grupo de gente que había sido encarcelada por causa de Cristo, y él iba de propia voluntad y decía: yo me entrego, yo solito que represento, ¿no?, todo esto para liberar a esas 100 personas. Y no era por un mes, era para el resto de su vida. Amor, dispuestos a darlo todo por amor a Cristo, para que su evangelio siga creciendo. Mira el nivel de amor, ¿no? Mira, o sea, este es un ejemplo entre tantos. Te vuelvo a repetir, el libro es el libro de los mártires, Fox, ¿no? Fox es el autor. Es un libro fascinante, yo te sugiero que lo leas. Todo cristiano debe leer ese libro, entre tantos, ¿no? Principalmente la Biblia, yo sé, no me apedreen, por favor, ya, entiendo. Solo digo que hay otras bibliografías importantes de cristianos que han vivido basados en esa escritura, y a pesar de sus errores han hecho lo correcto, han seguido a Jesucristo. Y acá encontramos un Pedro que a pesar de todos sus errores estaba dispuesto a seguir a Jesucristo hasta la muerte. Lealtad, querido hermano, lealtad. Bueno, subió la encuesta, tengo 10 hermanos más, o sea, conmigo somos 11, ¿no? Somos 11, sí, digo yo. Iría. Ahí está, somos 11. Claro que sí, hermano, porque ¿qué sentido tiene guardar en esta vida 10 años más, 5 años más, 20 años más, con cosas que a veces incluso son perecederas? O sea, terminan, se mueren, se pudren, no les sale hongos, se rompen, y luego pierdo la vida eterna. 1000 años con Cristo gobernando con él, lo pierdo. Por esas cosas no tiene sentido. O sea, no, bíblicamente, si lo ves desde la atmósfera del cielo hacia la tierra, no tiene sentido. Nos aferramos a cosas tangibles que son perecederas. No lo hagas, hermano. Aférrate a Jesús. Aférrate a Él por amor, primeramente. Hablemos de esa lealtad al reino de los cielos. Perfecto. Mira, estamos llegando al final de nuestro estudio el día de hoy. Al final haremos una pequeña reflexión sobre este tema. Vamos pues al versículo 34, sí, correcto. Y él le dijo, acá está la respuesta pues de Jesús, ¿no? La respuesta de Jesús en el versículo 34, y le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Yo creo que esto debe haber sido un balde con agua fría al fuego de Pedro, ¿no? Así, oh sí, Señor, hasta la cruz contigo. Y Jesús le echa un balde con agua fría. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Es que Jesús sí conocía a Pedro. Tal vez a Pedro le faltó un poquito de humildad, ¿no? No ser tan impetuoso y orar como decía el salmista: Señor, examina mi corazón y ve lo que hay dentro de mí. Tal vez le faltó a Pedro ir a ese nivel total del corazón, y Jesús le dijo la verdad. Esto sucedería en esa noche. Esto iba a ser parte del examen, la prueba que pasaría Pedro. El gallo va a cantar y tú me vas a negar.
Y fue literal. Él lo negó y el gallo cantó. Estaba amaneciendo, 4 o 5 de la mañana, y entonces el gallo canta justo cuando Pedro niega al maestro, y Pedro, me imagino que, wow, se debe haber caído al suelo, ¿no? Dice, ¿qué? ¿He negado al Señor? ¿He hecho esto tan terrible? Pues otra vez, somos fáciles de levantar el dedo y decir, ¡oh, ese Pedro! ¿Qué tal ese Pedro? ¿Cómo se le ocurre hacer eso, no? Con todo lo que el maestro hizo por él. Pues acá hay una pregunta para nosotros. ¿Alguna vez le has fallado al Señor y luego te has arrepentido para no volverlo a hacer? Ajá. Muy bien, Jorge Juárez, gracias. Ahí ha puesto Jorge también el nombre del libro para que lo veamos, ¿no? Y mi esposa Dianita está citando el Salmo 139, 23, 24, que es lo que acabo de citar ahora. Muy bien, estamos atentos, gloria a Dios. Sí, es el libro de John Fox o Juan Fox, es el libro que les estaba citando a ustedes. Y con relación a los mártires y cómo morían por causa de Cristo, nosotros seríamos capaces del martirio por Jesucristo. Un poquito menos. Tal vez el martirio dirán algunos, no lo sé, estoy pensándolo. Un poquito menos ya. ¿Serías capaz de perder tus bienes por causa de Cristo? Oh, mis bienes, no sé, es que son familiares, no son míos. Y te pones a pensar, ya, ok, más bajito. ¿Serías capaz de negar a Jesús públicamente porque te van a quitar el trabajo, te van a ningunear, ¿no? Vas a ser como un paria en este sistema del mundo. Sí, pues es que mi trabajo es todo lo que tengo, y si yo sigo a Jesús y le digo que soy cristiano y no miento, no robo, y quiero pagar impuestos, como hacen lo del mundo que no quieren pagar, yo sí quiero pagar, entonces me van a botar de trabajo, ¿no? Ok, más bajo todavía, más bajo, seguimos bajando. Ok, alguien te dice, ¿tú eres cristiano? Y tú le dices, oh, qué vergüenza, ¿qué le digo que soy cristiano? Mejor no le digo nada. Más bajo que eso no sé, hermano, de repente hay otro argumento que tengas, pero podemos seguir buscando argumentos. ¿Alguna vez le has fallado al Señor? ¿Con tu familia? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus amigos? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿Alguna vez has negado a Jesucristo por tu forma de vida? Yo creo que todos los cristianos hemos pasado por esta crisis que Pedro ha pasado, y Jesús, aún así, sigue siendo maravillosamente bueno. Al final del Evangelio de Juan, tú recuerdas que acá Pedro lo va a negar 3 veces, ¿no? Tú recuerdas que al final Juan revela que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y no pasa un rato más y otra vez Jesús se le acerca a Pedro tiernamente, le dice, ya resucitado, ¿ah? Jesús resucitado, ya antes de ascender al cielo. Pedro, Simón Pedro, sí, ¿me amas? Sí, claro, y tú sabes que te amo, Señor. ¿Por qué la pregunta? No me extraña. Ok, pasó un rato más y el Jesús vuelve 3 veces le pregunta lo mismo. Pedro, y mira la pregunta, ¿me amas más que a estos? Oh, y Pedro dice que se entristeció mucho y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes, ¿no? Y entonces Jesús le dice, Pedro, apacienta a mis ovejas, cuida a mi rebaño, ama a mis corderos. Yo sé que me has fallado, yo sé que me has negado, yo sé que me has traicionado, yo sé que tu conciencia te acusa, yo sé que te sientes pero terrible, te sientes pero de lo peor, pero has venido arrepentido otra vez a mí, y yo quiero que tú seas restaurado. Y ahora quiero que trabajes para mí. ¿Verdad? Los versículos anteriores le dijo, y cuando vuelvas, anima a la iglesia. Es decir, el Señor sabía que Pedro iba a regresar. No fue el caso de Judas. Judas traicionó al maestro también, pero de otra manera, ¿no? Que lo estamos viendo. ¿Y qué hizo? Fue y se mató. No se arrepintió, pues lo que creemos la mayoría. Se mató porque dijo, no, ¿qué he hecho? Pero no fue y pidió perdón, no restauró. Se fue simplemente. El hijo de la perdición, dice la Biblia, ¿no? Entonces encontramos a Jesús que le está diciendo, Pedrito, Pedrito, tú me vas a negar. Y evidentemente, querido hermano y amigo, tú y yo también hemos negado al Maestro. Creo que ninguno de nosotros podría escaparse de tremenda cosa. Y lo tenemos que decir con mucha vergüenza, ¿verdad? Hemos fallado al Señor.
Pero tú y yo arrepentidos hoy día, podemos ver la sonrisa del Maestro, que nos espera nuevamente y quiere que nos acerquemos a Él porque tiene trabajo para nosotros en su reino. Quiere que sigas participando con Él en su reino. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en el Señor. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Conforme a ese propósito, o sea, Dios no va a perder sus propósitos eternos por una falla de nosotros. Dios no está esperando que falles para condenarte. No, ese no es este Dios maravilloso que conocemos. Evidentemente, Dios sí castiga el pecado, pero al que persevera en el pecado. Pero aquel que se arrepiente, Dios lo restaura. Pero no perseveres en el pecado, hermano. No hay necesidad. Arrepintámonos pues de nuestra forma de vida pagana y regresemos a las cosas del Señor. Salgamos de nuestra vida cristiana virutativa, ¿no? Y regresemos a la estabilidad firme y férrea de una sola fe, de creerle al Señor y vivir por Él y hablar de Él y vivir con Él, confiados que Él nos va a proteger en medio de todas las crisis de este mundo, en medio de todas las crisis que nos puedan estar rodeando. Querido hermano, estamos llegando casi al final de este tema del día de hoy. Estamos en el versículo 34 y hemos encontrado la fragilidad del líder. Ningún líder cristiano, ningún hombre que siga a Jesucristo es de roca pura. Todos estamos ligados a este cuerpo de carne que es frágil y Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere es que no perseveremos en eso. Esa es la gran diferencia. Que no quiere que tú y yo perseveremos en satisfacer la carne. Ahí está la gran diferencia. Cuando yo digo, Señor, esto me consume, tómalo, y lucho contra eso, Dios dice, eso estaba buscando. Y allí hay bendición. Allí hay el cuidado de Dios. Allí hay provisión de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios, nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De la tribulación, en medio de las situaciones desesperantes de nuestras vidas. Así que llegamos a la siguiente pregunta, ¿no? Si tú y yo vamos a estar dispuestos a pagar los precios de seguir a Jesucristo. Ok, vamos a ver el resumen, pues, de todo lo que hemos visto ahora. El resumen tiene lo siguiente: las marcas, son 5 marcas que hemos visto hasta ahora, espero que lo puedas tener, y si alguien quiere este banner, me avisa, o si alguien quiere el PowerPoint, se los envío, me dicen quiénes quieren para que lo puedan tener como apuntes tal vez, y puedan manejarlo en su casa, o leerlo, o qué sé yo, bueno, es material, ¿no? Para que todo aquel que quiera participar lo pueda manejar. Y acá tenemos nosotros, primero, las marcas de un líder del reino de Dios son ser zarandeados. Ser zarandeados. Segundo, somos protegidos. Siguiente, ¿qué más? Somos perseverantes. A pesar de la crisis, somos perseverantes. Siguiente, somos leales. Y Dios sabe que una de las marcas del líder del reino de Dios es que efectivamente somos frágiles. 5 marcas más que hemos encontrado derivado de este diálogo entre Jesús y Cefas, o hablamos de Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro, que el carácter de Pedro fue cambiando, sí, ¿no? Que él fue moldeando su carácter a la sombra de Jesucristo, evidentemente, y esa fragilidad luego se convirtió en algo fuerte, pero sobre la roca de Jesucristo, sobre la roca del Señor Jesús. Así que, querido hermano, nosotros tenemos también esta misma oportunidad de poder encontrarnos con el Señor Jesús, de poder hacer la voluntad del Señor como Pedro lo hizo, a pesar de que Pedro era alguien errático, a pesar de que Pedro era alguien que fallaba. Él era alguien que iba a ser zarandeado como tú y como yo, pero él entendió que Jesucristo dijo que lo iba a proteger, pero él tuvo que aprender a ser perseverante. Y su corazón sí era leal a pesar de que era impetuoso, pero él era de un corazón leal. Mira las marcas, por favor, apúntalas. Y podemos confiar que Dios sabe que somos frágiles, que no nos justifica pecar. Ojo, eso es diferente.
pero Él entiende que somos frágiles y Él no aprieta con su puño. Él nos da un margen de error para que aprendamos y nos corrijamos y nos arrepintamos de todos nuestros pecados, de todos nuestros males, y dejemos que el Señor haga su maravillosa obra. Amén. Pues por lo tanto, entramos a la última pregunta del día de hoy. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio de un servidor del reino de Dios? ¿Estás dispuesto a ir adelante en este camino de la voluntad del Señor? Si es así, entonces da tu respuesta aquí abajo. Acuérdate que estas respuestas son personales, nadie las va a ver, solamente tú sabes que has marcado esta respuesta. Pero si es así, entonces tú y yo podemos recordar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Redentor. Y en esta hora que hemos venido estudiando este perfil de Pedro dentro de lo que el Señor enseña acerca de las marcas de un líder, tal vez tú y yo nos hemos sentido identificados con ciertas cosas. Tal vez no somos tan leales. Tal vez no estamos dispuestos al sacrificio. Tal vez, en realidad, no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor. Tal vez tú no estás dispuesto a que Jesucristo gobierne tu corazón por completo. Mi querido hermano, yo te animo a que le entregues toda tu vida a Jesús. Yo te animo a que tú le entregues todo tu corazón al Señor, porque el Señor quiere cambiar tu vida y restaurarte para la eternidad. Sí, claro que hay precios que pagar. Claro que hay cosas que hacer en este mundo que van a costar. Sí, pero esas son las marcas del seguidor de Jesucristo. El reino de Dios tiene precios que pagar, pero no para entrar a Él, sino porque después de eso incluso tendremos premios. El mundo no lo entiende, pero los que amamos a Jesucristo anhelamos que el Señor pronto venga y nos lleve con Él, y que este tiempo de dificultad en la que nosotros vivimos y estamos rodeados termine, y así poder vivir con el Señor para siempre. Tú estás llamado a dejar las cosas del sistema de este mundo que solo corrompen tu alma, y tú lo sabes, porque hay un vacío, hay una necesidad de algo más, que no todo es negocio, dinero, que no todo es las cosas materiales que son necesarias e importantes, sino que hay algo más que necesitamos, y eso que necesitamos es justamente Dios. Él te llama en esta noche a que vengas a Él y te espera con los brazos abiertos. Necesita que tú vengas arrepentido de todo corazón, que le entregues tu vida al Señor Jesús. Él quiere que tú vengas de todo corazón y que le entregues tu corazón a Él. Y Él cambiará tu vida, pero para la eternidad. No solamente para este tiempo, sino para restaurarte por siempre. Y entonces, ¿estarás dispuesto a hacer esto? ¿Querrás venir a Jesucristo? ¿Querrás entregarte a Él por completo y que Él sea el Señor y el dueño de tu vida? ¿Querrás entregar tu vida a Jesucristo y dejar que Él te gobierne y te llene por la eternidad? Solamente esa respuesta la tienes tú, nadie más. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece si le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Jesús por siempre? Señor Jesús, ponemos nuestra fe, nuestro arrepentimiento total delante de tu presencia. Señor Jesús, queremos entregarte nuestras vidas, conscientes de nuestra pecaminosidad, de haberte fallado tanto, conscientes de haber hecho lo malo, lo indigno, Señor, delante de tus ojos. Tal vez para otros nuestros pecados no son tan graves, tal vez son pequeñas mentiras, codicias que nadie ve, pero ante tus ojos es espantoso y terrible, porque tú eres santo, Señor. Y aquí está nuestra alma, dolida, corrompida por este mundo, paganizada, Señor, arrepentida totalmente y rogando tu perdón de pecados. Señor, nos arrepentimos totalmente de la situación de vida sin ti, confiando en nuestra carne, en nuestra voluntad, sin vivir en los principios del reino, solo queriendo lo mejor, sin dispuestos a pagar el precio, sin estar dispuestos a ello.
Por lo tanto, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos entregarte nuestras vidas a ti y solo a ti, con fe y arrepentimiento, fe en que tú, Señor, nos salvaste de la muerte eterna y nos diste vida en ti. Cuando tú moriste en la cruz, nos diste vida a nosotros, vida eterna y paz. Tu vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios!